Cerro Corá, 1 de marzo de 1870. Frente a sus últimos hombres, de pie para morir, el mariscal Francisco Solano López dijo: si los restos de mis ejércitos me han seguido hasta este momento, es porque sabían que yo, su jefe, sucumbiría con ellos en este mi último campo de batalla. El vencedor no es el que queda con vida en el campo de batalla, sino el que muere por una causa bella. Seremos vilipendiados por una generación surgida del desastre, que llevará a la derrota en la sangre y en el alma como un veneno el odio del vencedor. Pero vendrán otras generaciones y nos harán justicia, aclamando la grandeza de nuestra inmolación. Yo seré más escarnecido que vosotros, seré puesto fuera de la ley de Dios y de los hombres, y se me hundirá bajo el peso de montañas de ignominia. Pero también llegará el día y surgiré de los abismos de la calumnia, para ir creciendo ante los ojos de la posteridad, para ser lo que necesariamente tendré que ser en las páginas de la historia. Campamento, campamento, amoite Cerro Corape, Uareveo tirire, ñande guerra o pahagua, endari mariscal, y espada huir o cape, vencer o morir, hey hape huaiti mi camba. Osrupe akiraba, ulandrina o mi aputepe, iñeme o mombeu, ñanderu o mano hagüe, aebra piruti mime, Cerro Jupa Umbutepe, y sirime o moiru ñageo mi guaywingüe. Mariscal iré, mariscal llevo, mao pavimén de Hazara, nemo shururu, nere ni entregai, neko Paraguay, mombo mura. Mira, ya te veo, mombora, hey, mombare de Paraguay, no querer ver la mano mura, oye, moe pa mala putuku. Campamento, campamento, amoite Cerro Corape, Cerro Jupa Umbutepe, cordillera de Amambay, o mano Mariscal López, tricolor o bebe jape, no entregáis chupi bandera o defendemos Paraguay. La generación torroga que se atoñemboe cada la oración a Cerro Corape, lo más valentinas, tachiden domina, sauce bo que